A sus más de 60 años, María Conchita Alonso sorprendió al mundo al confirmar públicamente lo que durante meses había sido motivo de rumores y especulaciones. Su matrimonio había atravesado una crisis profunda, y la verdad ya no podía permanecer oculta. Lo dijo con la serenidad que da la experiencia, pero también con un matiz de vulnerabilidad que revelaba cuánto había pesado ese silencio en su vida. La confesión fue directa sin rodeos, y dejó claro que su decisión de hablar no era un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso interno largo y doloroso. María comenzó explicando que aunque siempre intentó mantener su vida privada, alejada del ruido mediático, había llegado a un punto en el que callar ya no la protegía, sino que la desgastaba aún más. Admitió que la relación con su esposo llevaba tiempo debilitándose, que las diferencias se habían vuelto más visibles, y que la conexión emocional que antes los unía terminó diluyéndose con los años. Por primera vez lo dijo con total transparencia: su matrimonio ya no funcionaba como antes, y fingir lo contrario solo aumentaba la distancia entre ellos. Al desarrollar su relato, recordó las numerosas ocasiones en las que tuvo que sonreír frente a las cámaras, mientras internamente lidiaba con una mezcla de incertidumbre y tristeza. La presión por mantener una imagen perfecta la llevó durante mucho tiempo a ocultar señales que ya no podía ignorar. Con el paso del tiempo, los silencios entre ella y su pareja se volvieron más largos, las conversaciones más tensas, y los esfuerzos por recuperar la armonía resultaron insuficientes. Reconoció que ambos habían intentado salvar la relación, pero que la realidad era más fuerte que el deseo de conservar lo que se estaba perdiendo. María habló también del conflicto interior que vivió durante esos años. Sentía que admitir la crisis matrimonial era una especie de derrota personal, como si aceptar que algo había dejado de funcionar la convirtiera en responsable del fracaso. Esa sensación la llevó a sostener la relación durante más tiempo del que quizá era saludable. Pero finalmente entendió que no se trataba de culpas, sino de aceptar que las personas cambian, que las prioridades se transforman, y que a veces el amor no basta para sostener un proyecto de vida común. Con una sinceridad conmovedora, confesó que uno de los momentos más difíciles fue darse cuenta de que ya no encontraba en su hogar el refugio emocional que antes la acompañaba. La soledad empezó a sentirse más fuerte cuando estaba acompañada que cuando estaba sola. Esa contradicción la obligó a enfrentar la realidad con más valentía de la que imaginaba tener. Fue entonces cuando decidió que era necesario hablar, no solo para frenar los rumores, sino para recuperar su propia voz. En su discurso también explicó por qué eligió este momento para hacer pública la verdad. Dijo que necesitaba tiempo para comprender lo que realmente estaba sintiendo, para asimilar el desgaste acumulado y para soltar ese impulso constante de aguantar un poco más. Quería estar segura de que hablar no era una reacción impulsiva, sino una decisión consciente. Cuando finalmente se sintió lista, lo hizo con total claridad, sabiendo que muchos se sorprenderían, otros la cuestionarían y algunos la entenderían profundamente. La respuesta del público no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de sorpresa e incluso de alivio por parte de quienes intuían que algo no estaba bien, pero nunca imaginaron escuchar la confirmación en su propia voz. Para María, ese apoyo fue un bálsamo inesperado. Dijo que por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin el peso de las apariencias. Lo más impactante de su testimonio no fue la confirmación de la crisis, sino la forma en que compartió sus emociones con honestidad, madurez y una calma que solo llega después de aceptar la verdad. Su relato abrió la puerta a una nueva etapa, una en la que ya no tendría que sostener una versión de sí misma que no coincidía con lo que estaba viviendo. Y aunque sabía que todavía le esperaban momentos difíciles, también sabía que la sinceridad era el primer paso hacia su propia reconstrucción emocional. Durante muchos años hubo señales claras de que el matrimonio de María Conchita Alonso no estaba atravesando su mejor momento, aunque en aquel entonces esas señales parecían simples detalles aislados. Con el tiempo, todas esas pequeñas pistas formaron un panorama que hoy resulta imposible de ignorar. Desde cambios en su comportamiento público hasta silencios incómodos en entrevistas,
todo apuntaba a una realidad que solo ahora empieza a entenderse con claridad. Uno de los primeros indicios fue la disminución notable de apariciones públicas junto a su esposo. Antes solían llegar juntos a eventos importantes compartiendo miradas cómplices y una energía que muchos admiraban. Pero poco a poco esas apariciones se volvieron menos frecuentes, casi inexistentes. María seguía asistiendo a compromisos profesionales con su elegancia habitual, pero lo hacía sola, evitando preguntas incómodas o respondiéndolas con frases cortas que parecían más un escudo que una explicación. Las redes sociales también revelaron su parte de la historia. Hace algunos años María compartía momentos íntimos de su vida, celebraciones, viajes, instantes cotidianos, que mostraban la cercanía con su pareja. Sin embargo, de pronto esas imágenes desaparecieron. No solo dejó de publicar fotos juntos, incluso en fechas especiales, cuando los seguidores esperaban al menos una mención, lo único que encontraban era silencio. Ese cambio, aunque sutil, fue una de las señales más claras de que algo importante estaba ocurriendo. A medida que pasaba el tiempo en las entrevistas, se notaba que María se volvía cada vez más reservada al hablar de su vida matrimonial. Cuando le preguntaban directamente por su esposo, su tono se volvía neutro, casi distante. A veces desviaba la conversación hacia sus proyectos profesionales, otras veces solo sonreía y cambiaba de tema. Esa forma de evadir tan distinta a la naturalidad con la que solía hablar antes, alimentó la especulación, pero también revelaba una verdad emocional que ella aún no estaba lista para admitir. Otro punto que llamó la atención de sus seguidores más atentos fue su expresión emocional en eventos públicos. Aunque siempre fue una mujer de carácter fuerte y presencia imponente en los últimos años, se la veía más seria, más contenida. Sus sonrisas eran correctas, pero no tenían la calidez de antes. Había una especie de distancia en su mirada, una reflexión interna constante que muchos interpretaron como cansancio, pero que ahora sabemos que escondía mucho más que eso. Dentro del hogar, según relató más tarde, esas señales se volvían aún más evidentes. Las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo comenzaron a transformarse en intercambios breves casi funcionales. La complicidad que alguna vez compartieron se diluyó hasta convertirse en rutina. Las diferencias que antes parecían fácilmente manejables se convirtieron en puntos de fricción que se repetían una y otra vez sin solución. María admitió que cada intento por recuperar la armonía parecía perder fuerza frente a una realidad que se volvía más firme y más dolorosa. Con el tiempo, la desconexión emocional comenzó a reflejarse incluso en su manera de relacionarse con el trabajo. Había días en los que se veía obligada a encender la sonrisa profesional para cumplir con compromisos, aunque por dentro se sintiera completamente agotada. La presión de sostener una imagen pública estable se mezclaba con la frustración de no poder resolver lo que ocurría en casa. Era como vivir dos vidas, una frente a las cámaras impecable, y otra en la intimidad marcada por silencios que pesaban demasiado. A pesar de todo, María intentó durante años convencer a los demás, y a sí misma, de que la situación era solo una etapa, un bache que toda relación atraviesa. Pero cuanto más trataba de ocultarlo, más conscientes se volvían todos de que algo no estaba bien. Lo que antes eran simples intuiciones, se convirtieron en certezas compartidas. Y aunque nadie tenía la confirmación oficial hasta que ella misma habló, las señales ya contaban su propia historia. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, María acepta que esos indicios fueron llamados de atención, que eligió ignorar para proteger lo que aún creía que podía salvar. Pero también reconoce que observar esas señales sin juzgarlas fue el primer paso para entender que la relación ya no tenía el mismo sentido que antes. Y en esa comprensión, aunque dolorosa, comenzó el camino hacia la verdad, que más adelante le daría la fuerza para confesar lo que realmente estaba viviendo. La verdad que María Conchita Alonso había ocultado durante tantos años no surgió de un solo momento doloroso, sino de una acumulación de experiencias que lentamente transformaron su matrimonio en algo irreconocible. Desde el principio de este capítulo de su vida, ella aclaró que no se trataba de buscar culpables, ni de señalar errores puntuales,
sino de reconocer un proceso emocional que con el tiempo terminó alejándolos de forma inevitable. Lo que ocurría detrás de las puertas cerradas era mucho más complejo que la imagen armoniosa que mostraban al mundo. María explicó que poco a poco su hogar dejó de sentirse como un espacio de refugio. Las conversaciones que antes llenaban la casa con risas y complicidad se convirtieron en diálogos tensos o en silencios prolongados. Las rutinas que alguna vez les daban seguridad comenzaron a sentirse como obligaciones. Era como si cada día añadiera una capa de distancia que los dos intentaban ignorar, pero que seguía ahí presente marcando el ritmo de su convivencia. Uno de los puntos más difíciles de admitir fue la pérdida de sincronía emocional. María reveló que habían llegado a un momento en el que parecía que hablaban idiomas distintos. Ella necesitaba cercanía, comprensión y espacios para compartir lo que sentía. Él, en cambio, buscaba soluciones rápidas o evitaba conversaciones que consideraba demasiado profundas. Con el tiempo, esa diferencia se convirtió en un muro invisible que los separaba poco a poco. No era que dejaran de quererse, sino que ya no sabían cómo encontrarse de nuevo en medio de sus propios cambios personales. También confesó que la presión profesional jugó un papel fundamental. Sus compromisos, viajes y exigencias laborales generaron tensiones que antes podían manejar. Pero a medida que sus prioridades cambiaban y su carga emocional aumentaba, esas tensiones dejaron de ser pequeñas molestias y se transformaron en conflictos constantes. Las discusiones, aunque breves, siempre dejaban una huella que se acumulaba con los días. A esto se sumaba una sensación persistente de incomprensión. María contaba que muchas veces intentaba explicar sus emociones, expresar sus temores o sus dudas, pero sentía que sus palabras no encontraban eco. Era como lanzar un mensaje al vacío. Después de varios intentos, comenzó a guardar silencio, a guardarse lo que sentía, creyendo que así evitaría tensiones innecesarias. Pero ese silencio, lejos de protegerlos, aumentó aún más la distancia entre ambos. Con el tiempo, la relación empezó a sostenerse más por inercia que por conexión real. Compartían el mismo espacio, sí, pero sus caminos internos seguían direcciones distintas. María recordó noches enteras en las que se preguntaba cómo habían llegado a ese punto sin darse cuenta. La falta de respuesta a esa pregunta fue la señal más clara de que algo profundo había cambiado. Otro aspecto que reveló fue el miedo constante a tomar decisiones trascendentales. Durante años temió que hablar de una posible separación significara pisar un terreno sin retorno. Prefería aguantar, esperar, imaginar que algún día volverían a encontrarse emocionalmente. Pero cada intento fallido la dejaba más cansada y menos convencida de que ese encuentro fuera posible. Finalmente comprendió que aunque seguir juntos parecía la opción más cómoda, no era la más sincera. La verdadera transformación llegó cuando María se permitió observar su vida tal como era, sin justificarla ni maquillarla. Dijo que ese momento de lucidez fue tan doloroso como liberador. Entendió que lo que compartían ya no se sostenía por amor, sino por costumbre y miedo. Esa revelación, aunque dura, la llevó a considerar por primera vez la posibilidad de que soltar era la única manera de recuperar su bienestar emocional. Lo más impactante de su relato fue la claridad con la que habló sobre la necesidad de honestidad consigo misma. Aceptar la verdad, según ella, fue el paso más difícil, pero también el más necesario. Solo cuando dejó de luchar contra la realidad, pudo empezar a comprender lo que realmente necesitaba: espacio, autenticidad y la libertad de reconstruir su vida desde un lugar de verdad emocional. Su testimonio dejó al descubierto una historia humana frágil y profundamente real. La imagen pública se había quedado pequeña para contener todo lo que vivían en la intimidad. Y al contar la verdad, María no solo rompió el silencio, sino que abrió la puerta a una nueva etapa en la que por primera vez en mucho tiempo podía mirarse sin miedo a lo que encontraría. Para María Conchita Alonso, uno de los factores más difíciles de enfrentar durante la crisis matrimonial fue la presión constante de los medios y la opinión pública. Desde que su vida sentimental se volvió tema de conversación, cada movimiento, cada silencio, e incluso cada gesto suyo, empezó a interpretarse como una pista sobre el estado de su relación.
Aunque ella entendía que la exposición era parte de su carrera, jamás imaginó que esa observación permanente terminaría afectando su vida privada de una manera tan profunda. María explicó que con el paso del tiempo cualquier detalle mínimo se convertía en titular. Si asistía a un evento sin su esposo, surgían rumores al instante. Si compartía una foto sola en redes sociales, aparecían teorías sobre una supuesta separación. Incluso cuando no publicaba nada, ese silencio era interpretado como una señal de conflicto. Todo se volvía motivo de especulación, y la necesidad de responder o de callar estratégicamente se transformó en una presión constante que no siempre sabía cómo manejar. Relató que hubo momentos en los que la atención mediática se sentía como una sombra permanente. Cada vez que salía de casa existía la posibilidad de que una cámara captara una expresión, un gesto o un detalle fuera de contexto. Ese nivel de vigilancia hacía que incluso las situaciones más cotidianas se volvieran tensas. Su esposo también empezó a sentir ese peso, lo cual generaba discusiones internas que antes no formaban parte de su dinámica. Lo que debía ser un espacio seguro, su matrimonio, se vio invadido por interpretaciones externas que no hacían más que aumentar la distancia entre ambos. La llegada de las redes sociales amplificó aún más ese fenómeno. Comentarios anónimos, opiniones agresivas o simples especulaciones se multiplicaban en cuestión de minutos. María confesó que aunque intentaba no leerlos, era imposible ignorar por completo ese ruido. Había días en los que se sentía atrapada entre lo que realmente vivía y lo que el público asumía que debía estar viviendo. Esa contradicción la desgastaba profundamente al punto de que empezó a dudar de su propia percepción de la relación. Con el tiempo, la presión mediática comenzó a influir incluso en la forma en que se comunicaba con su esposo. Ambos eran conscientes de que sus acciones podían ser malinterpretadas, y esa conciencia provocaba tensiones adicionales. Decidir si asistir juntos o separados a un evento se convertía en una estrategia más que en una elección espontánea. A veces, para evitar rumores, aparecían juntos incluso cuando no se sentían cómodos. En otras ocasiones, preferían alejarse de los reflectores, aun cuando eso generaba aún más preguntas. Vivir bajo ese nivel de escrutinio terminaba convirtiendo cada decisión en un dilema. María reconoció que la exposición pública también exacerbó problemas que ya existían dentro de la relación. La necesidad de proteger su vida privada del juicio ajeno la llevó a guardar silencio en momentos en los que necesitaba hablar. Su esposo, por su parte, se sentía invadido y presionado por un mundo que no era el suyo. Esa falta de espacio íntimo dificultaba cualquier intento de reconciliación real. Era como intentar reparar algo delicado en medio de un escenario lleno de luces y micrófonos. Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio fue la forma en que describió el desgaste emocional que produce vivir en un constante estado de alerta. No se trataba solo de la incomodidad de ser observada, ¿no?, sino de la sensación de estar prácticamente obligada a mantener una narrativa pública que ya no coincidía con su vida privada. Con el tiempo, esa disonancia se volvió insostenible. Fingir estabilidad frente a las cámaras, mientras experimentaba incertidumbre en casa, era una carga que la consumía día tras día. A pesar de todo, María aclaró que no culpa a los medios por el fin de su matrimonio. Comprende que la exposición es parte de su profesión y que el interés del público es natural. Sin embargo, también afirmó que la mirada externa acelera procesos que en otros contextos podrían resolverse en silencio. En su caso, esa presión actuó como un amplificador emocional. Lo que ya era difícil se volvió aún más complicado, bajo el peso de millones de opiniones. Hoy, al reflexionar sobre ese periodo, entiende que la fama trae consigo una responsabilidad emocional que pocas personas imaginan. Y aunque agradece el cariño del público, también reconoce la importancia de preservar espacios donde pueda ser simplemente ella, sin expectativas ni interpretaciones. Esa necesidad de autenticidad que durante años quedó relegada es lo que finalmente la impulsó a decir la verdad y empezar a reconstruir su vida desde un lugar más libre. Después de revelar finalmente la verdad sobre su matrimonio, María Conchita Alonso dejó claro que lo que más deseaba ahora era reencontrarse consigo misma.
La confesión pública no fue simplemente una aclaración para los medios, sino un acto profundamente personal que marcó el inicio de una etapa completamente nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin el peso de sostener una imagen que ya no representaba quién era ni cómo vivía. Su prioridad desde ese momento fue recuperar la calma emocional que había perdido entre silencios, expectativas y apariencias. María explicó que tras sincerarse experimentó una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque al fin la verdad estaba sobre la mesa y ya no tenía que ocultarla. Vértigo porque admitir públicamente la crisis significaba también aceptar que debía reconstruirse desde un lugar desconocido. No se trataba simplemente de separarse. Era empezar una vida diferente, una vida en la que debía aprender a estar sola sin sentirse incompleta. Reconoció que esa idea le generaba temor, pero también una ilusión inesperada, la posibilidad de empezar de nuevo a su propio ritmo. Con esa nueva libertad emocional comenzó a reevaluar los aspectos de su vida que había descuidado durante años. Gran parte de su energía se había ido en sostener un matrimonio que ya no la hacía feliz, y ahora quería invertir esa energía en ella misma. Habló de retomar pasiones que había puesto en pausa, de volver a dar espacio a proyectos artísticos que la motivaban y de cultivar relaciones personales que siempre habían sido su refugio. Poco a poco empezó a sentir que la vida ya no era una carga, sino un territorio abierto lleno de posibilidades. María también comentó que en esta etapa estaba aprendiendo a valorar la quietud. Después de tantos años viviendo entre el ruido mediático y la tensión emocional, descubrió la importancia de los momentos simples. Un café tranquilo, una charla honesta con una amiga cercana, un paseo sin cámaras, ni preguntas incómodas. Esos pequeños actos cotidianos le devolvían una sensación de normalidad que había perdido sin darse cuenta. Decía que aunque la fama siempre sería parte de su identidad, no quería que fuera el eje de su vida emocional. Otro aspecto fundamental de su proceso fue reconstruir su círculo emocional. Admitió que hubo momentos en los que se sintió sola, incluso rodeada de gente, y que esa sensación era una de las más difíciles de enfrentar. Pero tras su confesión recibió apoyo sincero de personas que valoraban su valentía y la acompañaban sin juzgarla. Para ella, el afecto honesto de quienes la conocen en profundidad fue un recordatorio de que no tenía que enfrentar su proceso en silencio, y de que pedir ayuda también es una forma de fortaleza. María habló además sobre la relación con su público después de revelar la verdad. Al principio temía críticas o interpretaciones duras, pero descubrió que la reacción fue, en su mayoría, de empatía. Muchos la agradecieron por mostrar una faceta humana que pocas veces se ve en figuras públicas. Esa conexión renovada con su audiencia la hizo sentir acompañada en un momento en el que más lo necesitaba. También la motivó a seguir comunicando desde un lugar más auténtico, sin miedo a defraudar a quienes la admiran. Respecto al futuro, no pretendía tener todas las respuestas. Afirmó que después de tantos años tratando de forzar una estabilidad que no existía, ahora prefería abrazar la incertidumbre con serenidad. No buscaba un plan perfecto, ni una nueva relación inmediata. Su único propósito era vivir con honestidad, escucharse más y permitir que la vida fluyera sin presiones externas. Sabía que habría días buenos y días difíciles, pero también sabía que esta vez enfrentaría cada uno de ellos desde un lugar más consciente y más libre. María concluyó que decir la verdad no solo marcó el final de una etapa, sino el comienzo de otra que estaba aprendiendo a construir con paciencia. En esa reconstrucción encontró una especie de paz que había perdido hace años. Y aunque el camino hacia adelante es incierto, lo transita con la convicción de que la autenticidad siempre será la mejor guía, incluso cuando duela, incluso cuando implique cerrar capítulos que parecían inquebrantables. Al final, la historia de María Conchita Alonso no es solo la de un matrimonio que llegó a su fin, sino la de una mujer que decidió elegir la verdad por encima del miedo, la paz, por encima de las apariencias, y la autenticidad por encima de cualquier expectativa externa. Su sinceridad nos recuerda que detrás de cada figura pública hay una vida compleja,
llena de emociones duras y decisiones difíciles. Y que a veces la valentía más grande consiste en mirarse de frente y reconocer lo que ya no funciona para así poder abrir espacio a lo que verdaderamente hace bien. Si esta historia te dejó pensando o te acompañó por un momento, te invito a quedarte un poco más en este espacio. Suscríbete al canal, comparte tu opinión y continúa explorando conmigo las historias que suelen quedar escondidas detrás de los titulares. Aquí siempre hay algo nuevo que descubrir, y será un placer seguir este camino contigo.